Iglesia Oasis de Gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Colosenses. Si me acompañan, por favor, ahí tienen en su boletín el título de este mensaje esta mañana. Colosenses, en el capítulo 2, del versículo 13 al versículo 15, va a ser nuestro texto. Colosenses 2, versículo 13, 14 y 15. Y el título es ese, ¿verdad? Triunfantes en Cristo. Hermanos, en esta guerra espiritual de la que hemos estado hablando y en la cual nos encontramos, cada uno de nosotros, cada persona, no estamos en esta guerra porque quisimos. Toda persona, hermanos, está inmersa, ¿verdad?, en este conflicto espiritual. Toda persona. Porque hay un enemigo del hombre, hay un enemigo de nuestras almas que es Satanás, que quiere destruirnos, quiere derrotarnos, quiere vernos, como vimos la semana pasada, como en un desierto, ¿verdad? Ese es el deseo de nuestro enemigo. Pero como muchos han dicho y como creo la mayoría de nosotros sabemos, ese enemigo que tenemos nosotros ya está vencido, ¿verdad? ¿Usted sabe eso? Ese enemigo, el diablo, está, ¿cómo, hermanos? Está vencido, está derrotado, ya está vencido, está derrotado. Es un enemigo derrotado, es un adversario ya vencido. La victoria nuestra es segura en Cristo Jesús. Hermanos, en Cristo podemos ser triunfantes. Solo en Cristo podemos triunfar en esta guerra espiritual. Sin Cristo es imposible. Sin Cristo es imposible que podamos nosotros tener victoria en este conflicto espiritual. Dígale por favor al que está a su lado, sin Cristo no podés tener victoria. Dígaselo por favor, hágame el favor. Sin Cristo no puedes tener victoria. La victoria, hermanos, consiste en esto, de que podemos tener una vida cristiana. La victoria consiste en que ahora podemos tener y disfrutar una vida cristiana. La derrota espiritual es la religión. La derrota espiritual es la religión. Y quiero que leamos el texto esta mañana con ese pensamiento en nuestras mentes. La victoria es nuestra vida cristiana, la libertad cristiana. La derrota es la religión. Dice versículo 13, y vosotros, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, le está hablando a los creyentes allá en Colosas, os dio vida, dice, juntamente con Él. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo lo hizo? Dice, perdonándoos todos los pecados, no los pecados o algunos pecados, pero dice todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ha triunfado. Cristo triunfó no cuando resucitó, esa fue la confirmación de su victoria, pero Cristo triunfó en la cruz, dice el texto. Amén. Cristo triunfó en la cruz, triunfó sobre los poderes del mal, sobre Satanás y sus huestes de maldad, los demonios, los ángeles caídos. Cristo triunfó sobre todos estos poderes del mal en la cruz, los venció y los exhibió públicamente, dice nuestro texto.
Ahora, quiero que antes de entrar a nuestros 3 versículos, hermanos, vamos a ver ahí 4 cosas en esos 3 versículos. Quiero que veamos un poquito lo que está alrededor de estos 3 versículos. Y para eso, fíjese en esta expresión que se repite alrededor de estos 3 versículos. Y ustedes saben que cuando una expresión se repite es porque Dios está queriendo enfatizar algo, está queriendo hablarnos algo. Entonces, esta expresión nadie os aparece 3 veces alrededor de estos versículos. 3 veces aparece nadie os. Miren el versículo 8. Dicen, mirad que nadie os engañe, dice. Mirad, miren que nadie los engañe, nadie os engañe. Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas. En el versículo 16, otra vez, Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, dice, es sombra de lo que había de venir, pero ya Cristo era la realidad de todo eso, era el cuerpo. Todo eso era una sombra, pero de Cristo, de la persona de Cristo. Y en el versículo 18 vuelve Pablo a decir, nadie os prive, nadie os engañe, nadie os juzgue, nadie os prive. O sea, nadie les quite, nadie les robe. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Estas expresiones, hermanos, nos dan el contraste del punto de Pablo en nuestro texto. El punto de Pablo en nuestro texto es la victoria que tenemos en Cristo. Amén. Tenemos una victoria. Pero cuando él dice, nadie nadie los estorbe, nadie les quite esto, nadie les haga pensar de otra manera, es el contraste a la victoria, la derrota espiritual, mientras la victoria en Cristo es lo que dicen nuestros versículos. La derrota espiritual es, hermanos, que se nos quite estas cosas que dice Pablo. Nadie os engañe. La derrota espiritual es vivir una vida de engaño. La derrota espiritual consiste, según el versículo 16, en que estemos bajo el juicio de los demás para practicar ciertas cosas, para someternos bajo ciertas cuestiones religiosas, dijéramos. Y la derrota espiritual es que se nos prive del premio, del galardón que se nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, las filosofías y enseñanzas, como dice el versículo 8, fíjese, esas falsas enseñanzas, esos engaños del cual dice Pablo, nadie los engañe, siempre nos llevan y siempre llevan a las personas, hermanos, a someterse a ciertas regulaciones, la religión. Dice, no gustes, no comas, no vistas, no toques. Todo se trata de regulaciones. La religión, el engaño, la mentira, la derrota espiritual en el ser humano es que el ser humano esté sometido a regulaciones con significados religiosos o para ganarse el favor de Dios. Regulaciones, como dice el versículo 16, nadie les juzgue, dicen, comidas, no podés comer esto, no podés beber aquello, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, tienes que cumplir estos ritos, estas fechas, estos días, regulaciones de una y de otra fecha, de otra forma. Es darle valor espiritual a ciertas fechas o celebraciones, como dice, como el día de reposo. Pero todo eso, dice, era sombra. Era algo que nos ayudaba a entender quién era Cristo
¿Y quién era aquel que en verdad nos iba a dar victoria espiritual y vida espiritual? En el versículo 18, lo vamos a ver más detalladamente, y ahí en la pantalla va a aparecer las tres cosas que se mencionan en el versículo 18. Nadie, dice, os prive de vuestro premio, o sea, las bendiciones temporales, hermanos, las bendiciones temporales que hoy gozamos en Cristo y las bendiciones eternas, la vida eterna. Nadie les robe, dice. Nadie les quite eso, las bendiciones que ahora tenemos en Cristo, que nadie los prive de eso, dice Pablo, que nadie los haga vivir en derrota espiritual. Luego dice que nadie los prive de la verdadera humildad, porque la religión, hermano, otra de las características de la religión es que siempre la religión presenta una falsa humildad. Entonces la religión siempre lleva a las personas que hay que vestirse de cierta manera, ponerse algunas cosas para reflejar una humildad. Hay que caminar así viendo para el piso, muy suave. Hay que hablar suavecito. Pero todo eso es falso, falsa humildad. Todo eso puede ser falsa humildad. La religión siempre lleva eso, una falsa humildad, en cómo habla, cómo se viste, cómo las actitudes aparentes que toma. Pero la verdadera humildad es otra cosa. La humildad de la falsa religión, hermanos, el Señor la aborrece. Y por último, hermanos, dice, nadie los prive de la verdadera adoración que hablamos a principios del año. Nadie os prive, dice, afectando culto a los ángeles. La falsa religión, la derrota espiritual en el ser humano siempre lleva a la persona a adorar otras cosas que no sean Cristo. Siempre la religión va a llevar a las personas a venerar otras personas, otras cosas, imágenes, cosas de animales o cualquier otro tipo de cosas, pero menos a Dios y a la persona de Jesucristo. Aquí menciona a los ángeles, adorar a los ángeles, pero podemos hablar de adorar a personas, a sacerdotes, a vírgenes, a hombres, a pastores, a papas, a reverendos, o cualquier otro tipo de cosas. Dice, no, nadie los prive de la verdadera adoración, del verdadero culto que se dirige al Señor Jesucristo. Esa es la religión y esa es la derrota espiritual en lo que viven las personas que no están triunfantes en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia cristiana en el primer siglo cayó en estas cosas. Hoy le llamamos a eso, se conoce como catolicismo. Pero usted ve estas cosas, falsa humildad, falso culto, adoración de imágenes, de santos y de otras cosas, de vírgenes, la falsa. Pero hermanos, la iglesia evangélica hemos caído también en las mismas cosas, porque es la religión. Entonces, cuando no estamos conscientes de la victoria de Cristo y que la victoria lo que nos ha dado es la posibilidad de una vida nueva, de una vida verdadera, de una vida cristiana en Él y gozar de los beneficios de esa vida, eso se va a sustituir por una religión, llámese como se llame, y las prácticas van a tener que ver con estas cosas, regulaciones de una y de otro tipo, regulaciones y regulaciones de toda índole, como Pablo menciona en el pasaje. Pero hermanos, en Cristo, dice Pablo, somos victoriosos, somos triunfantes. Entonces, vamos a ver en nuestro texto, hermanos, 4 cosas, las vamos a poner ahí en la pantalla, 4 cosas. Número 1, un triunfo sobre la muerte, lo primero que Pablo habla. Luego habla que ese triunfo es un triunfo
sobre el pecado. Número 3, que es un triunfo sobre los poderes del mal. Y número 4, que es un triunfo público. Vamos a hablar un poquito de estas cosas. Veamos, número 1, un triunfo sobre la muerte. Dice el versículo 13, somos triunfantes en Cristo, hermanos, si hemos vencido, si estamos sobre la muerte. Porque dice, ustedes que estaban muertos, ustedes estaban muertos. Esa era su condición espiritual antes de estar en Cristo. Antes de estar en Cristo, su condición espiritual era que estaban muertos. Estaban muertos, dice, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Dice, y Él os dio vida. Muertos, hermanos, en pecados. Quiere decir que estábamos atados a la esfera del pecado, del mundo de Satanás, y estábamos completamente imposibilitados de experimentar, de responder a Dios. Estábamos insensibles, estábamos muertos en pecado, dice. La condición espiritual de aquel que no conoce a Cristo, que no está en Cristo, que no tiene a Cristo, es de que está muerto en delitos y pecados, está muerto en pecados, y esa era nuestra condición espiritual antes, dice Pablo. Estábamos, quiere decir, insensibles. Un muerto es alguien insensible a cualquier estímulo. Estábamos muertos, hermano, esa era nuestra condición espiritual. La persona sin Cristo no tiene ninguna posibilidad de responder a Dios por sí misma, porque está muerta. Una persona, hermano, sin Cristo no puede responderle a Dios, no puede experimentar, está muerto. Ese es el ejemplo, es la ilustración. Está muerto en pecado, esa era nuestra condición. Pero dice que Cristo quebró la muerte. Cristo quebró la muerte, Él triunfó. O sea, Él nos sacó de ese estado espiritual. Dice, cuando ustedes estaban muertos, ¿qué hizo Él? Les dio vida. Hermanos, no venimos a Cristo, no venimos a Dios por nosotros mismos. Nadie puede venir a Dios por sí mismo. Nadie puede responder a Dios por sí mismo en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. La persona está muerta. Ese es el estado espiritual, pero Cristo quebró ese estado espiritual de una forma definitiva, y habiendo estado muerto, dice, ahora Él nos ha dado vida. Ese es un estado diferente. Y ese estado, hermanos, es un estado definitivo. Él nos dio vida y no podemos volver atrás. Cristo quebró la muerte, es lo que está diciendo Pablo, que Él quebró la muerte. Él nos sacó de ese estado espiritual de una manera definitiva y no hay forma de regresar atrás. Él nos cambió el chip, pues. Antes éramos insensibles, no había ninguna sensibilidad hacia Dios, no podía ver, estábamos muertos. Pero ahora Él nos cambió, Él quebró la muerte en la cruz, resucitó de los muertos y ahora Él nos da vida, Él nos dio vida. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Leamos, vamos a Efesios, regresamos luego a Colosenses, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, leámoslo juntos. Pero quiero que leamos primero el versículo 2 y el versículo 3. Usted se puede estos versículos, pero leámoslo. El versículo 2 y el versículo 3, hermanos, describe ese estado espiritual de muerte. Dice que nosotros anduvimos en otro tiempo, o sea, antes de Cristo. Entonces, ese estado de muerte espiritual nos hacía seguir la corriente de este mundo. Seguíamos la corriente de este mundo. De acuerdo, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. Estábamos bajo el poder y bajo la autoridad de Satanás y de sus príncipes y de sus demonios. Dice, entre ellos también ustedes, todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo se reflejaba eso? Vivíamos en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición espiritual, nuestro estado de muerte espiritual. Vivíamos de esa manera, respondíamos de esa manera. Pero el versículo 1 dice, Él dice, os dio vida a vosotros. Él quebró la muerte. Él nos dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no podíamos responder nosotros, pero Él nos impartió vida. ¿Cómo comienza la vida espiritual, la vida cristiana, hermano? Cuando nosotros le respondemos a Dios, no. ¿Cuándo comienza la vida espiritual? Cuando Él nos imparte vida. Entonces podemos responder a Dios. ¿Qué es primero? Dicen, el gallo, la gallina o el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Qué es primero? ¿Nosotros le respondemos a Dios o primero Él nos da vida, hermano? Primero Él nos da. Si no, una persona no puede responder a Dios. Eso es lo que estamos leyendo. Ese es el triunfo en Cristo, es que Él nos dio vida. Y por eso estamos en un estado espiritual diferente al del mundo. Estamos en un estado espiritual de victoria, de triunfo. No puede haber derrota en ese estado espiritual porque Él, habiendo estado muertos, ahora Él nos ha dado vida. Pero esa es una acción divina. Démosle un aplauso. Si le vamos a dar un aplauso al Señor, démoselo bien. Porque eso es algo maravilloso. Hermanos, es algo increíble esto. Pero eso es lo que pasó en nosotros. Si es que ha pasado en nosotros. Estamos en un estado de triunfo porque Él nos dio vida. Entonces, dice, nos dio vida. Si volvemos a Colosenses, versículo 13, ¿cómo nos dio vida, hermanos? Juntamente con Él. En la cruz, Él nos dio vida. O sea, al unirnos a Cristo es que recibimos vida. Solamente mediante la unión con Cristo, los muertos espirituales pueden recibir vida eterna. Si alguien no se une a Cristo, no puede recibir vida y vida eterna y no puede tener triunfo en Cristo si no recibe primero vida espiritual, vida nueva. Por eso si usted está aquí esta mañana y no se ha unido a Cristo, no se vaya esta mañana sin Cristo. Venga Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, dice, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Solo hay una manera de recibir vida y es viniendo a Cristo. Y Él nos llama a venir a Cristo. Él le llama a usted a venir a Él. Venga a Cristo, únase a Cristo. Y venga por el poder que Él nos da. Cuando Él nos da vida, no sé cómo usted se siente, cómo usted está. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, dígale, Señor, yo te necesito. Señor, ven a mí, Señor. Señor, vengo a ti, Señor. Recíbeme y yo te recibo. Yo creo en ti, Señor. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo esta mañana, únase a Cristo, venga a Cristo, corra a Cristo, abrace a Cristo. Y si usted viene a Él, dice Él, no lo echa fuera. Número 2, un triunfo sobre la muerte, pero un triunfo sobre el pecado. Mire el versículo 14. Al final del versículo 13 dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, todas las personas tenemos o tienen una deuda para con Dios, una deuda incancelable, una deuda impagable. Toda persona tiene una deuda con Dios, imposible de pagar. Por eso, por esa deuda que está ahí pendiente, porque las personas, todo ser humano ha quebrantado las leyes de Dios, ha quebrantado sus normas, lo ha ofendido a Dios, ha quebrantado sus mandamientos. Entonces, cada persona tiene una deuda con Dios que nadie ni nada puede pagar. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Y por eso, hermanos, hay, dice, una acta. Y Pablo ocupa aquí la costumbre que había en aquel entonces. No sé exactamente cómo es hoy, pero me imagino que es algo parecido en los juzgados, ¿verdad? Cuando alguien era condenado para ser, pues, ¿cómo se llama? Ejecutado como culpable, entonces se escribía un acta donde se detallaban todas las faltas de la persona. Entonces esa acta, la costumbre en aquellos días era que esa acta donde se explicaba la culpabilidad de la persona y se detallaban todas sus faltas. Entonces esa acta, cuando alguien era crucificado, porque acuérdense que la cruz era la pena capital más cruel que ha existido en la historia y los peores criminales eran sacrificados de esa manera. Entonces esa acta que el juez escribía y sellaba, entonces esa acta se clavaba en la cruz para que públicamente las personas que estaban viendo que ese hombre, esa mujer estaba siendo crucificada, castigada, entonces que había razón, que era justo, y el acta se clavaba en la cruz como testimonio público de que la persona era culpable. Entonces, hermanos, esa acta, o sea, era un escrito a mano, ¿verdad? Era la prueba de que nosotros ya estábamos condenados. Usted y yo ya estábamos condenados. Había un acta escrita. Pero esa acta, hermanos, ya como cristiano, ya esa acta fue anulada, fue cancelada, como dice aquí. Pero si alguien no es creyente, mientras aún esa acta no haya sido cancelada por la fe, esa acta se sigue escribiendo. Es el acta que dice el libro de Apocalipsis y hablan otros pasajes. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:12 habla del libro de las obras de los hombres que se está escribiendo en el cielo. Ese libro de las obras donde se está registrando todo lo que las personas hacen, de ese libro sale el acta condenatoria donde aparece específicamente el fulano de tal ha cometido todos estos pecados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos suspensivos. Todos los pecados se están escribiendo en el libro de las obras. Desde que estábamos, no sé desde qué edad, ¿verdad? Desde que fuimos concebidos. Primer pecado, en pecado me concibió mi madre. Y de ahí, cuando salimos del vientre, empezamos. Y entre más viejos llegamos sin Cristo, más pecados cometimos. ¿Verdad? Y ahí está, todo ahí detallado, uno a uno. Entonces, Pablo, hermanos, usa dos metáforas para explicar cómo es que Cristo nos ha liberado de esa acta, hermano. De cómo Cristo nos ha quitado esa condena que teníamos sobre nosotros. La primera metáfora se refiere al olvido de la deuda. Porque dice que, fíjese, mire el versículo 14, dice anulando el acta de los decretos. Entonces,
La idea de anular, esa palabra anular quiere decir borrar. Es como, todos hemos usado liquid paper, ¿verdad, hermano? Chelito le decimos, ¿verdad? El chelito, qué problemas nos saca el chelito a veces, ¿verdad? Le ponemos chelito y queda blanquito. Entonces algo así está diciendo Pablo. Dice que Cristo en la cruz, claro, si ampliamos con otros versículos, sabemos que fue la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz, que limpió. La sangre de Cristo fue el chelito que cubrió el pecado, que borró esa acta, la borró, la tachó, la anuló por completo nuestro certificado de deuda. Lo hizo completamente, logró nuestro perdón. Ya no debemos nada, está diciendo Pablo. Ha cubierto por su sangre nuestros pecados y los ha borrado, anulando todos los delitos que pesaban contra nosotros. Cristo, dice, hizo olvidar, borró para que ya no se traigan a memoria nuestros pecados, para que ya no se puedan traer a memoria nuestros pecados. El profeta Miqueas, les voy a leer en el capítulo 7, versículos 18 y 19, dice: ¿qué Dios como tú, le dice, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dios, hermanos, olvida nuestro pecado. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, Dios borra en el sentido de que Dios olvida nuestros pecados. Dios los borró, anuló el acta, todo ese montón de cosas que estaban contra nosotros y que nos condenaban, Él las borró en la cruz del Calvario. Entonces, también, hermanos, usa otra metáfora para referirse a la liberación de la culpa que pesaba sobre nosotros, porque, hermanos, el pecado lleva culpa. Recuerdo una vez una persona, ya una mujer mayor, no podía sacar de su mente, de su corazón, y no podía sacar la culpa de que había abortado estando muy jovencita. Ya tenía hijos y tenía un montón de años de casada, pero no podía borrar, y la culpa no la dejaba descansar, la culpa de su pecado, de que había abortado, y la atormentaba, la atormentaba y la atormentaba aquellos recuerdos y aquella culpa que había sobre ella. Pero Pablo está diciendo que Cristo, hermanos amados, nos liberó de la culpa. Como demostración de culpabilidad, decía, el acta del criminal se clavaba en la cruz y Cristo clavó nuestra acta, la acta de nuestra culpa. Éramos culpables, pero Cristo la clavó en la cruz, lo hizo público. Y los demonios y todos los testigos que pudieran haber lo vieron. Y Cristo clavó el acta de nuestros pecados en la cruz, demostrando que éramos culpables, pero al mismo tiempo Él pagó por esas actas, por esa acta de pecado. Y ahora ya no somos culpables, ya no debemos de tener culpa. Eso es ser triunfantes en Cristo. Que ahora no hay culpa para nosotros, aunque éramos culpables, pero Cristo clavó el acta en la cruz y Él pagó por nuestros delitos. Él llevó nuestros delitos y los clavó en la cruz del Calvario, liberándonos de la culpa del pecado. Amén. Él nos liberó de la culpa del pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestro triunfo en Cristo es que ahora tenemos vida. Hermano, si estamos en Cristo, tenemos vida nueva, vida eterna. Nuestro estado espiritual es otro. Antes éramos carnales, ahora somos espirituales, no por cómo nos comportamos, sino por lo que Él hizo en nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro triunfo en Cristo es que ahora ya no hay culpa, en que ahora ya no hay condenación, en que ahora Él nos ha liberado del pecado, ha roto la muerte, ha quebrantado la muerte, pero ha quebrantado también el pecado. Y el pecado ya no puede enseñorearse sobre nosotros. Número 3, es un triunfo sobre los poderes del mal. Dice, despojando a los principados y potestades. Un triunfo sobre los poderes del mal. Hermano, la expresión principados y potestades es una expresión que se refiere a todo el entramado angelical, de ángeles caídos, toda esa estructura compleja en el mundo espiritual de gobierno y de poder espiritual para que el demonio pueda tener éxito en sus empresas, en sus iniciativas destructivas. El diablo tiene toda una estructura gubernamental. Toda esa estructura de ángeles y de poderes espirituales, a todo eso se refiere cuando dice principados y potestades. Se refiere a todo el gobierno del mal, de las tinieblas, todos los poderes del mal. Describe los diferentes estratos y rangos de esos demonios y ese imperio sobrenatural de maldad que opera en las tinieblas bajo el poder de Satanás. A eso se refiere todo eso de principados y potestades, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo en la carta a los Efesios amplía esto, pero la expresión aquí en el versículo 15, los principados y a las potestades, se refiere a toda esa estructura, a todos esos demonios, ángeles caídos, a toda esa estructura de gobierno de la maldad, de las tinieblas, que es una realidad, hermanos, que está por todo el mundo distribuido y está muy bien organizado para hacer el mal. Pero nuestro texto dice que Cristo en la cruz lo desarmó. Los dejó sin armas. Es como que algo así, esa expresión los desarmó. Es como que dijéramos que fue al almacén de municiones y les quitó todas las municiones, hermano. Y si le dispara con la pistola, el diablo solo soplado le va a salir. Le va a hacer. Pero no le va a causar nada, hermano. Porque ya está desarmado. Puede aparecer un gran tanque ahí, ¿verdad? Como que, amenazarlo, pero el tanque no tiene balas, no tiene bombas, hermano. No tiene que disparar. Está un enemigo desarmado, lo desarmó por completo en la cruz. Dice, despojándolos. Los despojó de todo poder contra nosotros. O sea, su derrota es completa y es definitiva. Está, dice, despojado, desarmado, despojándolos, dice. En la cruz los despojó completamente. Por eso, mire, si me acompaña Romanos capítulo 8. Leamos Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos. Por eso es que Pablo le dice aquí a los romanos en el capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 33. Dice,
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a acusar? ¿Cuál es la respuesta? Nadie os engañe, nadie os prive, nadie los someta. ¿Quién acusará? Dice. ¿Quién condenará? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Nadie dice, nadie quiere decir. La respuesta la tenemos en nuestro pasaje. Nadie os. Tribulación o angustia, o sea, catástrofe o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, alguna catástrofe, como está escrito, por causa de él somos muertos. Dice versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual podemos estar seguros. ¿Cómo está usted, amado hermano? Tenemos que estar seguros. Ay, hermano, y si mañana, mire, ¿y qué pasa? ¿Y si qué tal si mañana? Y me pierdo, hermano, mañana. Ay, si yo me miro a mí mismo, lo más seguro es que me pierda, hermano. A un día voy a amanecer, no, hoy no me pierdo, y mañana amanezco, ay, sí, hoy sí me voy a perder. No, estamos seguros. ¿Seguros por qué? Somos triunfantes en Cristo. Porque Él quebró la muerte, quebró el pecado y ha quebrado el poder del enemigo. En la cruz Él quebró todas estas cosas y por eso podemos estar triunfantes en Cristo, seguros y estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, no, lo que va a pasar en el futuro, nada me puede separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Nada, dice. Ahora, si viene un predicador listo que le dice, se va a perder, hermano, ¿qué le va a decir usted? Nadie, ni usted que está predicando ahí tonteras, contraria a la Biblia. Viene un hermanito inteligente y le dice, es que usted se va a perder, es que usted no sé qué. Es que... Dice, nadie, dice, os prive. Es que si usted no cumple esto, si usted no se pone esta cosita en la cabeza o en la manga, si no se pone estos calcetines, si no se pone esta camisita así, si no deja de comer eso que anda comiendo, eso lo va a castigar Dios. Dice, nadie os someta a esas cosas. Pablo está hablando del Antiguo Testamento, de todos los rituales, pero dice, todo eso era sombra. Era una manera de anunciar a Cristo, pero Cristo ya vino. Era sombra de Cristo, pero el cuerpo era de Cristo. Porque, hermano, los cuerpos son los que hacen sombra. Una persona es la que hace sombra, pero si ya está la persona, no voy a ir a abrazar la sombra, hermano. Mejor denme el abrazo a mí, no voy a ir a abrazar la sombra ya, ¿verdad? Es Cristo. Ese es el triunfo en Cristo, que tenemos en verdad vida espiritual, vida real, no religión, no religiones, que la religión dice, sométete a esto, cumple esto. Pero dice, nuestra victoria en Cristo es que Él ha quebrado esos poderes.
Es un enemigo sometido, derrotado. Cristo fue exaltado hasta lo sumo sobre todos los poderes. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 21 dice que Cristo fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está por sobre todo. Y vosotros, dice Colosenses 2:10, estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad, aún el diablo y sus huestes y cualquier autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hermano, tiene que someterse a Cristo, aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida por nosotros. Y hermanos, concluyendo, un triunfo público. Lo avergonzó, dice, públicamente en la cruz. O sea, los dejó en evidencia. Mostró Cristo en la cruz la verdadera naturaleza, la verdadera realidad, la verdadera falsedad de todo eso. Y la imagen que Pablo está expresando aquí, hermanos, en el último versículo, en el 15, cuando dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está evocando la imagen de un general romano victorioso. Ahí está una imagen. Esa es una imagen más o menos de cómo era cuando un general romano regresaba de una batalla, hermanos, y había derrotado a sus enemigos. El pueblo entero lo esperaba en una plaza así pública. Y entonces había el desfile triunfal, se llamaba. Era la entrada triunfal o el desfile triunfal. Y venía el capitán con sus cautivos de guerra. Y venía con todos sus tesoros que había agarrado en los pueblos que había conquistado. Y la gente lo recibía con palmas y con vítores y con pitos y con todo, hermano, expresiones de júbilo. Y era una fiesta. Era un desfile alegre donde se exhibía el triunfo por las calles de Roma al regresar de la guerra. Cristo ganó la victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz. Y dice, y los exhibió públicamente. Y principalmente, hermanos, se refiere al ámbito espiritual. El diablo y sus demonios quedaron exhibidos en la cruz. ¿De quiénes eran? Que eran en verdad unos criminales, eran unos rebeldes que se habían sublevado contra Dios, que habían traicionado a Dios. Y mostró Cristo en la cruz la verdadera naturaleza maligna del diablo y lo exhibió y lo derrotó y quebró su poder y lo dejó sin ninguna posibilidad para aquellos que están en Cristo. Y los exhibió públicamente triunfando en la cruz. Los derrotó de una manera irreversible. Todos los esfuerzos del enemigo, hermanos, quedaron ahí quebrados. Y Cristo exhibió toda esa victoria. Y fue Cristo, hermanos, Pedro dice que fue hasta los lugares más profundos de la tierra. Cristo fue al infierno, fue a los infiernos, fue al seno de Abraham. Cristo, cuando estuvo esos 3 días en la tumba, fue al lugar de los muertos, porque acuérdense que los muertos no están dormidos. Como dice aquel, no estaba muerto, andaba de parranda, ¿verdad? Los muertos no están dormidos, hermano. Los muertos están conscientes. Cristo fue a los infiernos. Como cuando el rico y Lázaro, acuérdese de lo que dijo Jesús, de lo que pasa. Y Cristo fue a ese lugar y les predicó, les anunció a todos los muertos que Él había vencido, que Él había derrotado al maligno. Él fue y les anunció y les predicó. Y fue ahí a ser triunfante al mismo infierno,
a decir que Él había cumplido todas las demandas del Padre y que aquellos que murieron en Cristo estaban liberados, estaban libres, estaban salvados, hermanos. Y entonces Cristo les predicó, les anunció de su victoria y de su derrota. Y ahora, hermanos, desde los púlpitos y en todo, como dice más allá Romanos, Colosenses, dice que este evangelio se predica por toda la creación, todo lo que está abajo los cielos. El mensaje del evangelio se está predicando y se va a seguir predicando hasta que Cristo regrese, porque públicamente, hermano, como dice el libro de los Hechos, por las casas y por las calles, y por eso no debemos de dejar de hablar de la victoria de Cristo, y que en Cristo hay victoria en verdad contra el pecado, contra la muerte y contra los poderes del mal. Debemos seguir anunciando públicamente, hermanos, la verdad del evangelio. Amén, hermanos. Y no debemos de cansarnos de anunciar, porque es una realidad. Cristo ha triunfado. Cristo lo ha publicado. Y hermanos, y la Santa Cena, hermanos, que vamos a celebrar ahorita, es un anuncio. Mire, solo hay dos, como le llaman, dos sacramentos, ¿verdad? Verdaderos. Algunos agregan el matrimonio, pero hay dos, dijéramos: el bautismo y la Santa Cena. Pero voy a terminar diciendo lo siguiente. Mire la diferencia. El bautismo, hermano, es un testimonio público de nuestra fe. Pero cuando nos bautizamos, ahí no pasa nada mágico, hermano. Esa agua no le pasa algo ahí, hermano. Esa agua no es agua bendita. Ni pasa algo mágico. No, solo es un testimonio público de una realidad espiritual en el corazón de la persona que se bautiza, que públicamente declara de que es un hijo de Dios, una hija de Dios, y que ha decidido seguir a Cristo, que ya no quiere vivir su vida anterior, que quiere sepultar esa vida en esas aguas y salir para vivir una vida nueva, que eso es lo que ha experimentado y su deseo. Entonces el bautismo no tiene nada mágico. El agua no es agua bendita, ni los que lo bautizan tienen algo mágico. Igual la Santa Cena. La Santa Cena, ¿qué es, hermanos? Es un memorial y es un anuncio. Es un memorial, pero la Santa Cena, hermanos, el pan que nos vamos a comer es un pan sin levadura, y vino, usamos vino porque eso es lo que la ilustración o el símbolo. Es vino, jugo de uvas y pan sin levadura. Pero cuando ahorita que partamos el pan y lo demos, hermano, aquí el pan no se va a convertir en el cuerpo de Cristo, ni el vino se va a convertir en la sangre de Cristo. No vamos a hacer un rito mágico aquí en el cual el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, y vamos a comer el cuerpo de Cristo y vamos a beber la sangre de Cristo. No, son símbolos de una realidad espiritual que hay en nuestras vidas. ¿Cuál es esa realidad espiritual? Que Cristo me dio vida. Hermanos, yo estaba muerto en delitos y pecados. No tenía ningún conocimiento de Dios ni ninguna sensibilidad de Dios. Pero Él me dio vida un día y me hizo un ser espiritual. Ahora estoy unido a Cristo y tengo comunión con Cristo. Y amo a Cristo y estoy creciendo en amor y en conocimiento de Cristo, porque un día Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Y ahora, aunque a veces las personas, a veces mis errores, a veces mis recuerdos me quieren condenar, pero ya no hay condenación para mí, porque ahora en Cristo soy triunfante.
contra la culpa del pecado y la condenación del pecado. Ya Dios echó al fondo del mar mis pecados. Él los perdonó y borró el acta. Por eso tengo victoria en Cristo. Y el diablo, aunque a veces tengo sueños donde pareciera que el diablo me mata, pero ese diablo no puede hacer nada, porque está desarmado, está despojado de todo poder contra nosotros. Y como ya dijimos, si algo va a hacer, Dios le tendría que darle permiso. Pero mi vida ahora está en las manos de Dios. Y esa es la realidad, esa es la verdad. Y no es algo escondido, es algo que Cristo lo ha hecho público, público, para que todos, hermano, nadie tenga excusa. Usted no tiene excusa más que está esta mañana aquí en este templo, en este salón, oyendo la palabra de Dios. Vengamos a Cristo y vamos a venir esta mañana a Cristo con pan y con vino. Vamos a orar, hermano.